Señor, vamos a orar. Te pido que me acompañes mientras oramos. Señor, sabemos que nos dejas diseños de lo que tú quieres, Señor. Lo que ocurrió en la transfiguración, en aquel monte, es el diseño de lo que tú quieres hacer en estos días. Jesús mostró su naturaleza divina y se la mostró a 3 de sus discípulos. Y esto es lo que tú quieres hacer, Señor. Mostrarnos, revelarnos tu naturaleza y lo que tú quieres, oh Dios. Después se abrieron los cielos y descendieron Moisés y Elías para hablar con Jesús de lo que iba a acontecer. Y es otra cosa que tú quieres hacer en nuestros días, hablarnos de lo que va a acontecer, porque lo que va a acontecer son tus deseos, son tus planes y es tu voluntad, es lo que tú quieres. Por eso era necesario que Jesús recibiese esa información. Aleluya. De la misma manera, Pedro dio un poquito la pata y esto nos hace ver que todavía seguimos haciéndolo. Dijo, hagamos una enramada y tú tuviste que reprenderle. Pero antes de que terminase de hablar, vino una nube y los cubrió, la nube de tu gloria los cubrió. Y en medio de la nube se oyó tu voz. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, pedimos que nos des testimonio y te decimos que queremos seguir ese diseño. De Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Si en la palabra está escrito lo que Dios quiere, no debemos de imaginarnos lo que Dios quiere. Esto quiere decir que tenemos que comer la palabra. Jesús dijo, el que no coma y beba de mí, no entrará en el reino de los cielos. Y Él es el verbo, Él es la palabra. Y necesitamos comerla. Esto es algo verdaderamente imprescindible. Estamos hablando de la casa de David, de la tienda de David, porque es lo que Dios quiere para este tiempo. En Hechos capítulo 15, versículo 13 en adelante, acaban de convertirse los primeros gentiles y los judíos más tradicionales querían imponerles las tradiciones y las leyes de Moisés, y Jacobo, Simón tuvieron que salir a la defensa, y es un poquito el contexto de lo que os voy a leer. Así que en versículo 13, después de que salen en su defensa, dice que Jacobo respondió y dijo, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Esto venía ya de atrás. Varios profetas, como Isaías, uno de ellos, ya había declarado que había otro pueblo, que Dios tenía otro pueblo, y esto acababa de cumplirse. Estaban siendo testigos de algo que se había dicho. Estaban siendo testigos del cumplimiento. Y quiero animarte en esto, porque también es lo que nos toca a nosotros en esta última generación, es ser testigos del cumplimiento de muchas cosas que quedan por cumplirse. Y para esto tenemos que conocerlas. Si no,
pasarán y no nos daremos ni cuenta que han pasado. Para tomar de ellos, de los gentiles, pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Fijaros qué importancia tan grande. Jesús mismo, cuando no le entendieron aquellos dos que andaban por el camino de Maús y no lo entendieron, ¿qué hizo Jesús? Les habló desde Moisés todo lo que la Escritura hablaba de Jesús. Y claro, uno dice, pero habría sido más fácil que le hubiese metido un fogonazo de revelación, ¿no? Pero es que no era cuestión de un fogonazo de revelación. Era cuestión de que desde el principio, queda todo escrito para que se vaya a lo escrito, se sepa lo que ha ocurrido y se sepa lo que queda por ocurrir y ponerse al día. Y en esto escrito, hablábamos hace 2 domingos, que está la palabra, está el verbo, que la palabra y Jesús son el verbo y es la parte de acción del Padre. Jesús es la acción del Padre. Y es importante porque es la verdad tangible. Lo que dijeron los profetas, porque lo que dijeron los profetas fue la voz. Cada vez que la Biblia habla de la voz, fue la voz de Dios hablando a los profetas. Y nos estamos refiriendo, por supuesto, a los profetas de la Biblia. ¿Amén? Luego está el don profético que se manifiesta entre nosotros también y que en el Nuevo Testamento también se manifestó el don profético. El don profético también se manifestó en Elías, en Eliseo, cuando toman el hacha del río, cuando se abrió el río y todas estas cosas, ¿no? El don se manifestó, pero por encima de eso está la voz. Sin la voz no vamos a ningún lado. La voz. Y sigue diciendo, después de esto, que viene de una cita de Amós, después de unos juicios de Dios, dice, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas, volveré a levantar. ¿Para qué? ¿Para qué? Quédate con esto. ¿Para qué? Yo en mi Biblia puedo agrandar las letras, empequeñecerlas, y los para qué los hago más grandes que todas las demás letras. ¿Para qué? El resto de los hombres busque al Señor. O sea, el diseño del tabernáculo de David, todo lo que David hizo, que Dios le habló, hiciese, ese diseño es necesario que siga en práctica para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Otra traducción dice desde la eternidad. Las obras de Dios están preparadas desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios está preparado desde antes de la fundación del mundo y ha ido transmitiéndolo a lo largo de la historia por la palabra a su pueblo, por medio de los profetas, y ha quedado todo escrito. Y en esa escritura está el verbo y el corazón del Padre. Aleluya. Así que estamos hablando de palabra viva.
Hubo un tabernáculo, que es el tabernáculo de Moisés. Hubo la tienda de David, que fue algo provisional. Bueno, que David pensó que era algo provisional. Y hubo el templo de Salomón, y luego a partir de ahí, varios templos más. Ahora, ¿por qué dice la Escritura? ¿Por qué el tabernáculo de David? Si era lo más sencillo. El tabernáculo de David fue una tienda, no con muchísima belleza, fue una tienda bastante sencilla, donde colocaron el arca y donde no había muchas cosas, a diferencia del tabernáculo que tenía todas las cosas, detalles y requisitos y detalles, vamos, labrados, minuciosos. El templo fue más majestuoso, el templo de Salomón fue mucho más majestuoso, y los demás templos también, templo de Herodes y alguno más, fueron más majestuosos. El apóstol Pedro, juntamente con los discípulos, cuando están pasando por el templo, le dicen a Jesús: mira Jesús, mira el templo, mira qué bueno, qué bonito, qué majestuoso. Y Jesús le contesta como algo así que medio no se entiende: que lo derriben y en 3 días lo edificaré. El tabernáculo de David, había algo que es el motivo por el que Dios le agradó. Hay dos en el tabernáculo de David. Está el tabernáculo en sí y está el personaje que es David. El tabernáculo de David no tenía velo. No había lugar santísimo. Toda la tienda era el lugar santísimo. No existía. No había velo. Sin velo. Apocalipsis quiere decir apoc, sin. Lipsis, velo. Sin velo. Y David, lo que decíamos en esta mañana, vivió en su época durante más de 30 años sin velo. Reinó sin velo. Fue sacerdote sin ser sacerdote, porque cuando recuperaron el arca se vistió de lino, se puso un efod y nadie le dijo nada. Y bailó delante. Puso muchos sacerdotes, más de 30.000 sacerdotes, a los cuales se le pagaba. Pero claro, ahora dirá: jolines, pero a mí no me pagan. Es que ahora no son 30.000. Ahora es que cada creyente, ¿qué es cada creyente? Linaje real, escogido por Dios, y sacerdote. Todo creyente, toda creyente. No te puedes librar de esto. No podemos librarnos de esto. Podemos actuar como si no lo fuésemos, pero no puedes librarte de esa realidad, porque esa es la realidad. Ahora, ¿cómo te ve Dios? ¿Y cómo te quiere ver Dios? Como sacerdote, con las vestiduras sacerdotales. Aleluya. Durante lo más importante del tabernáculo, templo y de la tienda de David era el arca.
El arca era lo que se le había dicho a Moisés, que en medio del arca y desde en medio de los querubines, Dios hablaría con Moisés. La voz se manifestaría a Moisés, pero solamente a Moisés. Vemos a un Dios que no solamente el tabernáculo, porque desde el tabernáculo hablaba con Moisés. Luego Moisés tenía tiempos que cuando subía, ¿recordáis? A aquel monte, era todavía más que lo que ocurría en el tabernáculo. En el monte, en la intimidad, había una intimidad con Moisés tan tremenda que Moisés se atrevió a decirle a Dios: quiero verte. Y Dios le dijo, no le dijo, eres un insolente, ¿no? Dios le dijo, te permitiré ver mis espaldas. Y mientras yo paso para que tú veas mis espaldas, te introduciré ahí en una brecha que hay entre esas rocas para que no mueras. Y le puso la mano para taparle mientras él pasaba. Hace recordar a los recortes que hacíamos a los toros. Pasó la mano sobre la brecha, puso la mano en la brecha, pasó, y cuando pasó, Moisés pudo verle la espalda. ¡Wow! David vivió entre dos reinados. Esta historia, la historia de David tiene dos etapas, que es la recuperación del arca. A partir de la recuperación del arca, el reinado como a Dios le agrada. El antecesor de David fue Saúl. Saúl fue al que pidieron rey, se cansaron de la voz de Dios y dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Como vemos en todos los demás que tienen, nosotros también queremos. Y Dios les dio un rey. Pero Saúl debía de hacer caso a las instrucciones de Dios. Toda la historia bíblica se trata después de Adán y Eva. ¿Por qué es esto? Porque Adán y Eva lo estropearon todo. Y como lo estropearon todo, para poder vivir en paz había que seguir las instrucciones. Y se tienen que seguir las instrucciones de Dios. Si cometemos fallos, Él nos los perdona, pero tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Era importantísimo. Y Saúl, mira si le importaba poco el arca del Señor, que la perdió. Hombre, perder la dracma que perdió la mujer, ¿recordáis? Que tenía 10 y perdió una, que era la más importante. Y esa una era el mandamiento más importante. 10 son los mandamientos y el número 1 es el más importante. Pero un dracma es más fácil perderlo. Pero mira que el arca, pues fíjate qué tremendo que se puede perder el arca. Y Saúl es la evidencia de que se perdió el arca de Dios. El arca se perdió porque se confiaron y dejaron de darle la importancia que tenía el arca. Y empezaron a tratar el arca como una especie de talismán, como una especie de vara de poder, como una especie de algo que tenemos el poder de Dios. A mí me suena tanto esto.
¿Cómo nos gusta el poder de Dios? Queremos el poder de Dios. Es que en esta iglesia no hay poder de Dios. A mí me gusta más donde hay más poder de Dios. Y trataron el arca conforme a lo que no era. Claro, cuando llevaban el arca, Dios los respaldaba de tal manera que ganaban las batallas y se fueron acostumbrando. Pero dejaron de tratar al arca conforme a lo que era. Era el lugar donde la manifestación de Dios se manifestaba y la voz de Dios se oía audiblemente y la voz de Dios daba las instrucciones para vivir en ambientes que históricamente eran súper hostiles, continuas guerras que no es que las provocasen ellos, es que era ese ambiente hostil que había en aquellos territorios. Así que Saúl le dio importancia que en una de las batallas que salieron, tranquilo, no pasa nada, nosotros tenemos... Venga, chicos, vamos para allá. Ni consultó a Dios, ni consultó la voz de Dios, porque claro, el arca, recordáis, ¿no? Era para consultar lo que Dios quería. Pero ya tenían el arca, se habían acostumbrado, perdieron la batalla y los filisteos le robaron el arca. No así David, que en cuanto que le coronaron como rey, quiso recuperar el arca. Y sabes, estos problemas son cíclicos. Ojalá no fuesen así. Son cíclicos. Tratamos al arca, tratamos al Espíritu Santo, yo el primero. Estoy pidiéndole perdón. A ver, no todos los días, pero muchas veces. Porque me pasa lo que vamos a ver también. David se equivocó. David le costó llevar el arca dos intentos, porque el primero no salió bien. Se equivocó en algunas cosas. Y esto quiere decir que la iglesia universal, las 10 vírgenes representan la iglesia, que todas duermen. Y en ese adormecimiento, el adormecimiento, si nos ponemos a mirar el adormecimiento, mal asunto. Todo lo que habla la Biblia, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que hablan de no durmamos, que no nos demos al sueño, y el sueño espiritual, dormirse, no es bueno, porque leemos la parábola, todas terminó, qué romántico, ¿no? Todas durmieron, pobrecitas. Dormirse bíblicamente no es cosa buena. Así que a todos nos ha afectado las mismas cosas que ya afectaban. ¿Y por qué comentamos esto? Porque estamos trabajando y como aquí pone que el diseño, no el diseño del formato de la tienda, el diseño de la tienda, hizo David, el que no haya velo. Vivimos en una era, nosotros estamos viviendo en un momento de sin velo. No hay velos, pero tienes que ir al arca. Si no vas al arca, si no vas a la palabra del Señor, vas a vivir de la misma manera que Saúl. Saúl mismo representa, y hay muchos más personajes. Estuvimos viendo la vida de Acaz, cómo Dios le avisó de algo y al final le ocurrió por no hacer caso. Saúl es un hombre
que cuando desobedece, llega el profeta y le dice, pero ¿cómo has sido tan loco de no obedecer a las instrucciones de Dios? Ahora tu reinado va a ser quitado. Pero si tú hubieses hecho lo que Dios dijo que hicieses, tu reinado sería permanente. Y lo que le prometió Dios a David, se lo había prometido a Saúl, porque era el rey que tocaba. Pero desobedeció. Y fue destituido. ¿Sabes que todas estas historias apuntan a otras? Estas historias apuntan a que dos estarán trabajando. Uno será llevado y otro se quedará. ¿Sabes que estas historias apuntan a todo este tipo de parábolas que hay en la palabra? Porque son historias que fueron reales y que están marcando y que justamente dice el Salmo 160, no me acuerdo, 160 y pico, que la suma de tu palabra es verdad. Quiere decir, en la suma de la palabra, cuando tú dejas que el Señor te guíe hacia dónde apunta la palabra, lo sumas y hay revelación y entiendes lo que está pasando. Por eso vivimos en un tiempo de sin velo, pero hay que ir a la palabra y hay que ir al arca. Así que Saúl es la muestra de que todo lo que Dios quiere para tu vida puede pasar por tu lado y tú ni verlo, porque estamos en otras cosas. Y cuando estamos en otras cosas, no vemos. ¿Os recordáis de Balaam? Cuando estamos en otras cosas, no vemos. La burrita veía al ángel y Balaam no veía al ángel. La burrita no veía. Estamos volviendo y con mucho interés a poner en práctica lo que David puso en práctica. ¿Por qué? Porque de los tres, del tabernáculo, de la tienda y del templo, Dios eligió la tienda para decir esto que acabamos de leer, para que el resto de los hombres tenga un diseño, para que el resto de los hombres tenga y vea un diseño por el cual me busquen. Y ese diseño recae sobre ti y sobre mí. Uy. Ese diseño recae sobre ti y sobre mí. Sacerdotes y sacerdotisas. Porque lo que Dios quiere es cumplir su palabra. Como dice en Ezequiel, y la ciudad será llamada Dios está allí. Y lo que quiere Dios en esta ciudad es que haya lugares donde se diga Dios está allí. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Trabajar y cumplir la voluntad de Dios. Creyendo. ¿Sabes que esto es lo que Jesús hizo? Se preparó porque Él nació como humano y hasta que llegó el tiempo de su ministerio, Él estuvo leyendo la Torá. Hay pasajes donde dice que Él iba a compartir y a hablar en los templos con los sacerdotes y con gente que supuestamente deberían de saber más de Él, y ya Él empezaba a dar testimonio de lo que venía sin todavía haber empezado su ministerio.
Y es lo que nosotros en este tiempo tenemos que prepararnos. No es solo el lugar santísimo. No, querido, querida, no es solo el lugar santísimo. Es una tienda. Una tienda a la cual dice el Señor que por el diseño de esa tienda, exactamente esa tienda y ese diseño, la gente buscará a Dios. ¿Por qué ocurrirá esto? Porque es el formato que Dios ha elegido para Él mismo manifestarse. Saúl es la muestra de que no sirve de nada tener el arca si no se obedecen las instrucciones. Otra fue David como persona. Dios encontró en David un hombre conforme al corazón de Dios. Qué romántico, ¿eh? Oh, qué bonito. Pero es que sigue hablando. Sigue hablando eso. Va un poquito más. Un hombre que hará todo lo que yo quiera. Eso es lo que se dice de David. Que encontró en David un hombre que haría todo lo que Dios quería. Y esto es lo que se tiene que restaurar y Dios está restaurando. Porque yo he sido el primero, os lo confieso, y me entristece, me da pena, me apeno de mí mismo por no haber entendido esto durante muchos años. No se trata solo de un lugar santísimo. Se trata de un lugar de sacerdotes, una comunidad, un reino, un pueblo, un reino, un pueblo en cada lugar, en cada población, en cada ciudad, un reino, un pueblo que estará por encima de las demás naciones, porque al hacer caso a las instrucciones de Dios, Dios produce bien, como en Canaán. Les dio descanso a sus enemigos. La tierra era súper próspera. Y Dios da bendición. O hace ciudades de refugio en medio de los juicios, como lo hizo durante los juicios de Egipto. Hubo una ciudad donde todo Israel iba allí y en esa ciudad no se derramó ni un solo juicio. Y esto es lo que Dios quiere hacer en cada ciudad por medio de su reino de sacerdotes. Y esto es lo que en el primer David escoge a un grupo para ir a por el arca. Bueno, podemos decir, escoger era un buen diseño. Estaba bien. Aunque no siempre al escoger sale todo bien. Moisés escogió a 12, uno en representación de cada tribu, y la mayoría hablaron mal de lo que habían visto en la tierra de Canaán. Los mandó como espías para ver. Canaán era la tierra prometida. Canaán era la tierra que iban a poseer porque Dios iba a ir delante de ellos. Pero aun sabiendo todo esto, la mayoría de los reyes de esas 12, los príncipes de esas 12 tribus, liaron una división entre el pueblo importante. Josué toma el mismo diseño. Y no me acuerdo ahora si son 10 o 12.
los manda, y 2 nada más, Caleb y otros 2, y Josué, ¿no? Caleb y Josué, 2 nada más, hablaron, vieron a Canaán como Dios había dicho. Si Dios se lo había dicho, los poseeréis, los desposeeréis. Y no será porque vosotros sois mejores, sino que la maldad de ellos ha llegado a tal punto que esta es la manera de juzgarlos. Esto es lo que les dice, ¿eh? No porque sois mejores, no por vuestra intimidad conmigo, no. Es porque lo están haciendo tan mal que la maldad ha llegado hasta donde tiene que llegar y los tengo que juzgar sí o sí. Y esta va a ser la manera de juzgarlos, que los vais a echar de ahí, ¿eh? A ocupar vosotros ese territorio. Y en ese territorio habría paz. Pero 2 solamente vieron lo que Dios había dicho y otros vieron la realidad. La realidad de este mundo es, y la realidad de este mundo es tan tangible como la realidad de Dios. Pero a ti y a mí se nos ha dado la gracia de entrar en el Kairos. Cuando tú estás orando, cuando yo estoy adorando a Dios, entro en el Kairos, en el tiempo. Kairos es el tiempo de Dios. Este es otro problemita. ¿Qué tal vas con el tiempo de Dios? Porque a veces nuestro Kairos es muy chiquitín. Y si nuestro Kairos es muy chiquitín, hace que tengamos a un Dios muy chiquitín. Porque el Kairos es el tiempo de Dios. Y para que no nos afecte la realidad del mundo, que es tan tangible y real como la de Dios, tenemos que pasar tiempo en el Kairos. Hoy estamos pasando tiempo en el Kairos. Tienes que venir a entrar en el Kairos y recibir el rema. Y recibir el rema. En el Kairos de Dios se recibe el rema. El rema es la palabra de Dios manifiesta a tu corazón. Pero tienes que venir a recibir el rema. Tienes que venir a oír la voz. Tienes que venir como sacerdote. Sí, todas estas cosas. No se puede dar por hecho ninguna de estas cosas. Porque si damos por hecho estas cosas, nos comportamos como Saúl con el arca. Cuando damos por hecho algo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pero esto ya está, ya lo sé, ya está. Dios mío. Entiendo cuando el apóstol Pablo dice, yo darme una y otra vez, machacarla. Le digo al Señor que la queme. Digo, Señor, levanta el altar. Creo en el fuego de Pentecostés. Creo que ese fuego quema la carne. Y todo lo humano en mi vida quema. Que tu fuego lo queme y me purifique. Ay, esta carne que se quedará aquí. Esta carne no va a entrar en el Kairos. En el Kairos no hay tiempo. Es el tiempo. 1000 años son un día son 1000 años. Pero en el Kairos está el rema. El Kairos está la voz. En el Kairos está la nube. Y yo ahora me empiezo a dar cuenta. Ahora, después de más de 30 años de convertido. Ahora me empiezo a dar cuenta
que no siempre estamos en el Kairos, que no he venido a la iglesia, como ya soy pastor. No le vale a ninguno. Somos sacerdotes. Y tenemos que levantar el tabernáculo caído de David. Tenemos que trabajar en ese diseño para que aquí haya un diseño conforme a esa tienda. Porque Dios quiere morar en esa tienda con el diseño que le mostró a David. Más de 30,000 sacerdotes y cantores. Y hacían turnos de 2 horas. Hacían turnos de 2 horas. La cantidad que había, hacían turnos de 2 horas. Y había adoración día y noche. Noche y día. Día y noche. No me desanimo, pero me produce un poquito de pesar cuando veo a veces lo lejos que estoy. Pero no es un tiempo de lamentación. Hemos empezado y no vamos a parar. Y no vamos a terminar. Vamos a construir esa tienda. La estamos ya construyendo. La vamos a edificar. Esa tienda sin velo. Y cada vez va a venir más la gloria del Señor. Porque tú no vas a venir con tus ideas. Tú vas a venir como sacerdote y como sacerdotisa. Y vamos a cumplir la voluntad de Dios como una comunidad. Porque Dios quiere que se cumpla su voluntad como una comunidad. ¿Para qué? Para afectar a una ciudad. Para afectar a una ciudad. Y esto es lo que hay en el corazón del Padre. Y tú y yo lo vamos a hacer. Amén. Lo vamos a hacer. Aleluya. ¿Podéis venir los músicos? Y terminamos orando al Señor. David se equivocó haciendo un carro al arca. ¿Sabes que los filisteos devolvieron el arca en un carro? Y seguro que David dijo, estos filisteos, pues ahora le voy a construir yo un carro mejor. Mejor. Le voy a construir un carro último diseño. El mejor carro. ¿No era David así? ¿Tú le has visto que a cada no sé cuántos pasos ofrecía un sacrificio? ¿Te imaginas? Hasta que llegaron en la segunda vez a hombros. El arca era para llevarla a hombros. Y Dios había mandado que se llevase a hombros y solamente los levitas, solo los sacerdotes. En el primer viaje no fue así y hubo consecuencias, todas las conocemos, ¿no? En el segundo aprendió. Y estas son las 2 etapas de la iglesia. Representan estas 2 veces, representan las 2 etapas de la iglesia a lo largo de toda la historia. La etapa del Antiguo Testamento, en el que no consiguieron hacer la ley y Cristo tiene que cumplirla por ellos, porque no la llegaron a cumplir. Y como no la llegaron a cumplir, Dios tenía que ser justo. Y Dios no puede decir, no, en esto no voy a ser justo. Y si Cristo no hubiese cumplido la ley, no habría salvación para nadie. Así que Cristo cumple. Esa es la primera etapa, la etapa del error. Y contra menos obedecían, más leyes, hasta que ya el Señor dijo, se acabó.
os daré un nuevo corazón porque este corazón le tenéis ya estropeado. Se ha endurecido como una piedra. En la segunda etapa, David fue a mirar lo que dijeron los profetas. Y entonces él mismo declaró al pueblo, Dios le habló a Moisés y le dijo que hiciera el arca con argollas para meter las varas y el transporte del arca fuese a hombros. Pero claro, cuando vio el carro de los filisteos, le salió el impulso, la vena. La vena de Pedro también, ¿recordáis? Y la ansia. Estos filisteos, un carro que le han hecho, pues ahora yo se lo voy a hacer mejor. Y el carro no sirvió para nada. Aleluya. Nos ponemos de pie y terminamos orando. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo. Hemos venido a entrar en tu kairos, en tu tiempo. Cuando nos reunimos juntos, cuando estamos orando en casa, entramos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Y así como existió el Edén, porque el tabernáculo, la tienda, el templo, son imágenes del Edén, un lugar de conexión con el Padre, un lugar de conexión con el cielo. Aleluya. Y para conectar con el cielo es necesario entrar en el kairos, en el tiempo. Oh, aleluya. Necesitamos que Dios restaure nuestro concepto del tiempo, porque hasta con el tiempo lo hacemos mal. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo. Oh, el Señor te dice que no está aquí para juzgarte. Aleluya. El Señor te dice que está aquí como estuvo con David. Aleluya. Para animarte. Para animarte. Para animarte. Aleluya. Oh, para que te levantes cada mañana como un sacerdote, como una sacerdotisa, que no piensa en lo suyo, sino en lo que Dios quiere. Como Jesús les dijo, yo tengo una comida que todavía no conocéis, y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, con urgencia, con intensidad. Oh, porque al Hijo le importa que se cumpla lo que quiere el Padre. Oh, santo, santo. Santo. El Señor te dice que no te quepa ninguna duda, que podrás, porque es lo que toca en esta hora. Y Dios está dispuesto a darte todo lo necesario para que puedas. No para que vivas a tu manera, para que puedas hacer su voluntad. Todo lo necesario. Todo lo necesario. Y pedid todo lo que queráis, pero para hacer su voluntad, no para vivir a tu manera. Oh, santo, 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 santo. Oh, Padre bueno.
Y vendremos a decirle al Padre cada domingo, ven a tu casa, ven a tu casa, ven a tu casa. Aquí estamos como sacerdotes. Ven a tu casa. Oh, venimos como David, mirando al arca, sin velo, sin velo, sin velo, sin velo. Oh Shammai, declaramos este tiempo sobre la iglesia, la parte que nos corresponde en Mataró, sin velo, sin velo, sin velo. Nuestro entendimiento es abierto. Se derrumban todos los argumentos que no están alineados a lo que Dios quiere. Se descubren todos. A medida que vayas descubriendo tus pensamientos, tus razonamientos que no concuerdan, que no están alineados a la voluntad del Señor, simplemente ofrécelos a Dios. Pídele perdón y ofréceselo a Dios. Porque lo demás vendrá por añadidura. Si lo hago con los pájaros del campo, ¿cómo no lo voy a hacer con vosotros? Soy fiel a todos los pajarillos del campo. Mi fidelidad está con ellos. No sois vosotros más que esos pajarillos. Oh Santo, oh Santo. Espíritu Santo, ocupa tu lugar. En esta casa, ocupa tu lugar. En el nombre precioso de Jesús, da testimonio. Da testimonio. Da testimonio del Hijo. Da testimonio del Padre. De la voz. De la voz. Esa voz que atraviesa los corazones. Alumbra como alumbraste a los discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo. Alumbra, trae esos destellos de tu gloria. Alumbra tu gloria, tu gloria, tu gloria. No queremos quedarnos anclados en las señales. Tu gloria, Abba. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Amén. Que Dios te bendiga y tengas una buena semana. Aleluya.